Tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es tu mayor miedo relacionado a tu trabajo? Creo que podemos sacar diferentes respuestas relacionadas a esa pregunta dependiendo de qué clase de trabajo estemos hablando. Sea uno personal o privado será diferente. Pero un punto en común en trabajos que requieren a un montón de personas estando en un mismo lugar y generalmente trabajando muchas horas, siempre se crea un miedo colectivo constante. Explotación laboral. Que un día llegues al trabajo y te den horas extra para que al final te paguen una miseria y que encima cualquier descuido te pueden expulsar del mismo, sin ningún tipo de remuneración. Es un miedo que en tiempos de crisis económicas y crecimientos empresariales resuena en todos los obreros, oficinistas, trabajadores de fábrica o actualmente en el cine, artistas de efectos especiales. Y podemos escuchar múltiples casos de explotación laboral en estos tiempos, sobre todo en el cine y los videojuegos, pero sin lugar a dudas, por lo menos en Estados Unidos, la época donde más ocurrieron este tipo de casos fue en la peor época del país, los años 30, todo causado por la crisis de 1929 y la mala gestión de Herbert Hoover, que hizo que muchas personas perdieran sus ingresos y todos terminen en la calle, sumado a multimillonarios que para no caer sometían a sus trabajadores a explotación excesiva y los que no lo hacían también terminaban en la calle. Pero si tenemos que destacar a uno por encima de todos esos millonarios, uno que sobreexplotó tanto que se creó una ideología laboral alrededor de él, es sin lugar a dudas Henry Ford, quien además le vendía autos a los nacionalsocialistas, o sea, peor imposible. Y claro, bajo todo ese contexto, las huelgas no se hicieron esperar, y de ahí surgió uno de los cineastas más recordados de todos los tiempos, creador del personaje más icónico y memorable del cine mudo. En 1936 salió Charlie Chaplin con su personaje El Vagabundo, quienes ya en anteriores películas hablaron de la pobreza y de la desigualdad, pero ahora orientado a la explotación laboral y a la brutalidad policial a manifestantes o tratos desmedidos a las personas. Así que prepárense con la mejor ropa clásica que tengan, vamos a desglosar tiempos modernos. ¿Cómo planteas un simbolismo sencillo pero impactante que deje también en claro el tono de la película? Esta película decide abrirlo con imágenes de ovejas para luego difuminarlo con las personas yendo a trabajar a una fábrica. Muy rápido pero efectivo al fin y al cabo. Con eso vemos al vagabundo trabajando en una automatizada fábrica en donde tiene que simplemente ajustar tornillos. Pero hay dos problemas: las medidas fordistas del mandatario y que el vagabundo es un imbécil de campeonato porque falla en absolutamente todo. Y está tanto tiempo trabajando y con tiempo de descansos muy breves que hacen que al final el tipo desarrolle tics nerviosos en los que sigue moviendo las manos a como lo hace como ajustador de tornillos. En mi puta vida hubiese pensado decir ese tipo de palabras juntas. Todo esto tiene un mensaje claro y conciso: representar los excesos del capitalismo fordista en el que la sociedad se estaba acercando, donde los trabajadores hacen su labor por muchas horas en malas condiciones, pésimos salarios, pero sobre todo poco tiempo de descanso. Vemos en la película cómo no dejan al vagabundo, que de ahora en adelante le diré Charlotte porque así lo decidieron apodar, ir al baño con tranquilidad, pero el jefe lo observa como si fuese gran hermano, o incluso la máquina esa que automatizaba la comida para los trabajadores, y que estos pasen de tener poco tiempo de almuerzo a casi nada. En pocas palabras, no contratas trabajadores para tus fábricas, sino que tratas humanos como máquinas serviles. Pero obviamente la escena que mejor representa esto mismo es justo la escena más famosa de la película por lo bizarra que es. Y me refiero a cuando Charlotte queda atrapado dentro de la máquina aún arreglando tornillos a pesar de ser engullido por la misma. El simbolismo está claramente presente en que el trabajador ya no es un humano, sino una pieza más de la producción. ¿Saben por qué todo esto, a pesar de ser una temática y conceptos muy densos, es tan digerible? Porque esto es una película de Charlie Chaplin, y la comedia presentada en esta cinta representa el uso más inteligente de la comedia, la que sirve como un reflejo del mundo, pero sin ofender, sino en el fondo empatizando con la problemática satirizada. Ah, y de paso debo marcar que el diseño de producción, sea de la fábrica, los bares, la prisión y las calles, están excelentes y demuestran un paso enorme en la carrera de Chaplin sobre este mismo tema. Y hablando de calles... Si fuese solo por la parte de la fábrica, ya tendríamos un cortometraje que es puro cine, porque si hay algo que Chaplin es un coloso es a la hora de hacer cortometrajes que resuenen con fuerza con sus temáticas. A la hora de hacer películas, en sus inicios lo hacía muy bien,
porque todavía le costaba encontrar algo para acomodar un largometraje y que no sea una idea extendida para un cortometraje, cosa que en tiempos modernos lo solucionó al 100% buscando cómo podía complementar su sátira a la explotación laboral y la deshumanización de la industria, y es hablar de huelgas y por ende la brutalidad policial. A Charlotte a lo largo de toda la película lo arrestan y lo tratan mal por literalmente cualquier cosa, más que nada por estar en el lugar y tiempo equivocado, y porque su torpeza lo lleva a cometer errores, pero creo que donde más puede resonar eso es en la escena de la lucha obrera, cuando Charlotte levanta una bandera caída sin darse cuenta que detrás de él hay una marcha sindical, por lo que lo arrestan por subversivo. Esto es una excelente forma no solo de mostrar el maltrato a desempleados, sino también cómo el sistema judicial puede fallar a gente que no se lo merecía, y tampoco el resto de sindicales, porque la película no nos mostró a ellos cometiendo un acto violento. Al final, por estas situaciones, Charlotte se encuentra con una huérfana vagabunda que estaba robando pan porque tenía hambre, y ya se había quedado claro en otros momentos, pero aquí se deja claro completamente, y es que ambos son dos personas que el sistema los masticó y los escupió dejándolos alienados de la sociedad, pero que en base al apoyo mutuo y la búsqueda de seguir prosperando en la vida, ellos lograron unirse para poder llevar esa gran depresión en la que viven. En pocas palabras, Chaplin acaba de hacer una muy sutil referencia a proletarios de todo el mundo, uneos, de una forma en la que sí puede ser empatizable y sí puede llevar una unión pacífica. Todo gracias a la relación de Charlotte y Ellen, menos romántica que en otras relaciones en las que Chaplin puso a Charlotte, pero adorable de todas formas. Ya por aquella época el cine sonoro estaba calando hondo en Hollywood. Algunos directores y actores se adaptaron con éxito, otros cayeron porque no supieron adaptarse al hecho de que ahora había que hablar en las películas, si es que ya no habían caído por la crisis. Pero Chaplin no quería adaptarse y constantemente mostraba sus contrapuntos al cine sonoro, cosa que se notó mucho en City Lights de 1931, mientras que el caso con tiempos modernos es diferente, porque sigue siendo técnicamente cine mudo, pero un par de personajes hablan, lo cual a nivel cinematográfico es algo muy arriesgado, porque tener a un par de personajes diciendo cosas y a otros callados todo el tiempo puede romper fácilmente la inmersión del espectador. Sin embargo, Chaplin sabe cómo siempre mantenernos inmersos, y él solo deja que los personajes hablen en momentos muy puntuales, como los reclamos del mandatario de la fábrica, el anuncio de la máquina que automatiza la comida, o la escena donde finalmente Chaplin habla, para cantar, pero me guardaré eso para después. De resto, sigue siendo cine mudo, y cine mudo del bueno, como tanto la trama y los chistes son construidos con puro silencio, solo dejando que los personajes actúen para que así se combine el avanzar la trama, contar un buen chiste y representar una realidad, y encima de todo esto, menos en 90 minutos, y que no se sienta apresurado, es algo que solo un genio como Chaplin pudo conseguir. Y sí, la originalidad de los chistes y de cómo pasamos de un punto a otro en la trama, también está a la orden del día. Sumado a esto, otro mérito para Chaplin con esta película está en la banda sonora, también compuesta por él, la cual además de corresponder con el estado de Charlotte en las escenas, también le dan cierto punto irónico a varios chistes debido al excelente timing entre la presentación y el propio soundtrack. Y obvio, también como aprovechan la ausencia del mismo sonido para construir la relación entre Charlotte y Ellen, también funciona notablemente, sobre todo porque dejan fluir la química que tanto Charlie Chaplin como Paulette Goddard poseen, logrando un encanto que, como dije, sin ser tan romántico o cercano como en otras películas de Chaplin, sigue funcionando a pesar de todo, como dos personas que fueron despreciadas por el sistema y ahora deben sostenerse mutuamente. Pero si uno ve anteriores películas de Chaplin y luego llegas a tiempos modernos, notas cómo es mucho más explícita en su crítica, más variada a nivel temática, pero sobre todo las cosas que Charlotte está más desatado y rebelde que nunca contra el sistema autoritario que lo oprime, lo cual es curioso porque estas mismas escenas se repiten pero en la vida real con el propio Chaplin a finales de los 40. Esto demuestra la ambición de Charlie a la hora de hacer esta película, demuestra sus huevos toreros al abordar estos temas con la sátira. Hasta cierto punto el tipo predijo los memes de internet, más adelantado a su época imposible, pero ¿cómo se puede solucionar todo lo que critica esta película? Esto quiero dejarlo de forma ambivalente con el final, que ya comentaré después. Pero aunque no creo que esta película tenga problemas muy fuertes, sí tiene un par de peros con lo que plantea. De primera mano, la crítica a la industrialización y a la explotación laboral es más que buenísima. Independiendo de qué contexto el capitalismo agarres, puede funcionar para reflejarlo.
Pero ¿es una visión honesta? Porque en ningún momento la película aborda alternativas que puedan servir para evitar estos problemas, como tampoco se aborda el desarrollo tecnológico que viene con el capitalismo. Y no estoy defendiendo la explotación laboral del Fordismo, ya que eso es quizás una de las manchas más negras del capitalismo, por lo menos dentro de Estados Unidos. Pero al final siento que Chaplin no ofrece alternativas, porque sabe que si el problema se termina, ya no podrá criticarlo, haciendo que me pregunte si esto es una crítica seria o solo es una burla disfrazada de crítica. Esto puede parecer de primera mano un punto malo que puede bajar bastante la película, y admito que durante un tiempo lo creía así, pero no fue hasta que me di cuenta, viendo más películas de Chaplin y revisitando esta película, que la orientación de estas ideas, por más vinculables al socialismo que podamos interpretar, no es en sí un mensaje completamente ideológico, sino uno que defiende la dignidad de los trabajadores y sus derechos, y quizás por eso no se buscan alternativas para cambiar el sistema, porque el problema no es el sistema, sino cómo es operado por cierta gente, y lo mejor que uno puede hacer con el sistema es que, si no hay cambio, mantenerse unidos para ayudar a un compañero desempleado que vive una terrible situación. Si no fuese por la relación entre Charlotte y Ellen, creo que hubiese sido más difícil encontrar el punto humanista en el mensaje, ya que los momentos donde los vemos juntos, sumado a la conexión sin diálogos construida y la química entre ambos actores, logran que se comprenda muy bien el mensaje de unión que la película busca transmitir, cosa que se nota ya cuando llegamos al último acto, ya que mientras Charlotte consigue su puesto laboral por cumplir torpemente su rol de mesero e improvisar completamente una canción en una escena donde finalmente escuchamos a Chaplin hablar en una de sus películas, y como canta es muy pegadizo, aunque no es ni la mitad de memorable a como posteriormente habla en El Gran Dictador. Ellen en cambio no corre la misma suerte. Cuando estaba a punto de bailar es reconocida por las autoridades y ahí Charlotte y Ellen huyen. Y con eso llegamos al final de la película, que es sencillamente un siguieron su camino con la esperanza de un mejor mañana, lo cual además de contrarrestar con otros finales más pesimistas de aquella época, genuinamente funciona porque además de ir con el tono, a lo largo de la cinta sí se vio una mejora de cómo estos dos se desenvuelven en el trabajo, por lo que mejorar para un próximo día sí es una opción factible para ellos, y que se deje como un final feliz y abierto sí es algo que corresponde perfectamente con Charlotte, porque Chaplin no lo sabía en ese momento, pero esta fue la última aparición de Charlotte en toda su carrera. Aquí terminó el personaje más icónico del cine mudo. Después de llegar en 1914, en 1936 se despidió de nosotros yendo por un mejor mañana con una chica con la que se apoya mutuamente, y por más que el sistema vaya por él, siempre contará con ella, y con la gente que encante en el camino para poder unirse contra el mismo sistema. Es un final completamente poético para este mismo personaje, y uno muy merecido, y aunque me hubiese gustado volverlo a ver en posteriores películas de Chaplin para ver cómo se desenvuelve en el cine sonoro, sabemos que eso le quitaría la magia a Charlotte, así que solo nos queda decir, gracias por todo Charlotte, ten una linda vida. Los análisis en las clases de la universidad sí que me ayudaron para finalmente poder hacer este video. Inesperado para algunos, pero créanme que lo hice por un buen motivo. En todo caso, espero haber dado un punto de vista interesante de una de las películas más comentadas de toda la historia del cine. Y tiene excelentes motivos para hacerlo, desde la experimentación sobre su propio cine que aplica Chaplin en esta película, y el guión combinando una comedia disfrutable para todos juntos con temáticas muy duras y que pueden resonar con todos, hacen que por más que pase el tiempo y por más que se intenten seguir cometiendo actos de explotación, solo vuelven más y más relevante esta película. Hay duda alguna, Tiempos Modernos se lleva un gran King of Emojis, y diría como pocas lo lograrían, pero los últimos dos videos también fueron dos películas que recibieron un King of Emojis. En todo caso, el próximo video será mucho más tranquilo que este Nepo análisis, se los puedo asegurar. Así que bueno, eso es todo por el video de hoy, gente. Si les gustó denle like, suscríbanse al canal, que la mayoría de gente que me ve no está suscrita, y síganme en mis otras redes sociales para estar al tanto de otras opiniones mías, como también de actualizaciones de este canal y los directos que hago con Cas. Tampoco se olviden de ir a unirse al servidor de Discord que pongo en la descripción. Se me cuidan y sin nada más que agregar, alto, hay algo más que comentar para la gente que ve los directos, y es que como bien sabrán por el último, el próximo directo será el sábado, justo el cumpleaños de Cas, y yo como estaré en un viaje familiar no podré participar en la llamada. Solo eso quería comentar, así que sí, sin nada más que agregar, Tucán fuera, buen viaje.